Continuamos en el área de geometría. Hoy vamos a estar hablando sobre los elementos geométricos. El propósito de hoy es reconocer los elementos geométricos. Los elementos geométricos son el punto, la línea, el recto y planos. El punto es una figura geométrica sin dimensión. El plano es un objeto que posee dos dimensiones y la línea está formada por una sucesión de puntos unidos. Vamos a escuchar un video donde vamos a estar hablando sobre estos elementos geométricos y a la vez vamos a realizar una actividad en las guías número 9 donde vamos a identificar cada uno de estos elementos geométricos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Taller Mate. Antes de comenzar con este video que hemos preparado el día de hoy, quisiera agradecer a los nuevos suscriptores que día a día han ido llegando al canal. Gracias siempre por sus comentarios, sus sugerencias, incluso sus críticas por ahí constructivas, siempre ayudan a uno a mejorar, obviamente siempre con el debido respeto. Y bueno, eso nos hace crecer en el canal. Hemos estado un tiempito sin grabar, bueno, esto del coronavirus nos ha tenido un poco ahí avanzando otras cositas que nos han tenido un poquito ocupados, pero volvemos con fuerza ahora para trabajar justamente. Por ahí me han llegado algunos mensajes pidiéndome este tema, explicar los elementos básicos de geometría o de la geometría, como quieras llamarlo, y es justamente con lo que vamos a empezar, ¿sí? A trabajar este video. Bien, hablar de los elementos básicos de la geometría es hablar puntualmente de tres de ellos. El primero es el punto. El punto, tal cual, es el primer elemento básico. Es un elemento muchas veces que tenemos todos una idea, pero nos cuesta definirlo, nos cuesta de repente explicarlo de qué trata. Así que vamos a darte algunas definiciones acá, el cómo y el qué debes considerar. Por ejemplo, el punto es una figura que no tiene dimensiones. Al decir que no tiene dimensiones, no tiene largo, no tiene ancho, no tiene espesor, no tiene altura. El punto es una idea de la cual tenemos nosotros. No es algo tangible, no es algo que lo podamos tocar. Es una idea. Yo sé que el punto es una idea. Es como que cuando agarro un lápiz, un lapicero, hago una marquita, ese es un punto. El punto de penal, la idea por ahí incluso de círculo, bueno, ese es un punto. Pero el punto en sí no tiene dimensiones. Debemos tener en cuenta eso en primer lugar y que es una idea abstracta. Tal cual el punto señala, dice acá, una cierta posición en el plano o en el espacio a partir de un sistema de coordenadas. Cuando tú utilizas un plano cartesiano, por ejemplo, utilizas el punto para definir la posición de un objeto, la posición de una figura, la posición de algo de lo que quieres hablar. Para eso también sirve el punto, dar una ubicación. Y si no tengo plano, bueno, si no tenemos un plano cartesiano, el punto simplemente sirve como una referencia hacia algo. Dice acá, se suele representar por una letra mayúscula. Así es, en la mayoría de casos, el punto tal cual, se representa casi siempre por una letra mayúscula. ¿Para qué? Para que este punto se diferencie de otro punto y sepa de qué punto estoy hablando. Bien, vamos a nuestra pizarrita para ver un poquito más acerca del punto y ver todo lo referente a sus características. Bien, vamos a ver respecto al punto, estas características que acabamos de mencionar como un elemento básico de la geometría. Bien, es una figura que no tiene dimensiones, simplemente es esa marquita que nosotros conocemos. Algunos la relacionan a veces con la marca de un lápiz, ¿no? Con la marca de un lapicero, pero es esa figura. Al no tener dimensiones, hablamos de que no tiene largo, no tiene altura, no tiene espesor, no tiene dimensiones, es una idea nada más. El punto ubicado en un plano lo podemos representar, dice también, con una letra mayúscula, para diferenciarlo, por ejemplo, de otro punto, ¿no? Se colocan letras mayúsculas en un plano simple para poder diferenciarlos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un plano cartesiano, un plano de coordenadas X, Y? En un plano, un punto ya tiene una posición determinada, ¿no? Que se representa por una letra mayúscula y que
esta representación de la letra mayúscula indica también que este punto se ha movido desde el centro, desde el origen, cierta distancia, esta distancia XY, que lo verificamos en un plano cartesiano, ¿no? En un plano cartesiano. Entonces, en un plano cartesiano, el punto ya tiene una posición determinada, ¿no? Determinada por los ejes XY y representado por este par ordenado. Incluso hay el plano tridimensional X y Z. También el punto sirve como una ubicación, pero de algo en el espacio, ¿no? En el espacio. Entonces, el punto como tal, como el elemento básico de la geometría, juega un rol importante, ¿no? Pequeño, que podría decirse hasta insignificante, pero tiene una importancia en determinar más que nada posiciones. Posiciones que nos van a permitir hablar de una figura, hablar de un cuerpo, hablar de muchos elementos geométricos. Bien, entonces ten presente que hay que representarlo por una letra mayúscula para una mejor diferenciación de otros puntos con los cuales tú puedas estar trabajando. Bien, entonces ya hemos visto las características del punto, hemos visto sobre sus dimensiones, que no las tiene, la posición, y sobre su representación a través de una letra mayúscula. Vámonos con la recta, que es el segundo elemento básico de la geometría. De la recta, ¿qué podemos decir? Tres cositas importantes, que es un conjunto de puntos consecutivos, es decir, uno a continuación de otro, y que van en línea recta. No forma una curva, sino que van directa en una sola dirección. La definición que te doy de recta en esta parte puntualmente, quisiera que se entienda en un nivel básico. La recta tiene también incluso una propia ecuación, que eso vamos a verlo en un capítulo puntualmente de la ecuación de la recta, pero acá es un concepto básico de lo que en sí es la recta, que es ese conjunto de puntos que van en una sola dirección, que no tiene inicio, que no tiene final, es infinita, y que tiene solamente una sola dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? El largo, directamente el largo. A diferencia, como viste hace un momento, del punto, la recta ya tiene una sola dimensión, ¿no? Que es puntualmente el largo. Vámonos a la pizarra para ver un poquito más de estas características. Bien, vamos con la recta. Hablar de la recta, como nos decía, nos había puesto en la parte de nuestra presentación, que es un conjunto de puntos consecutivos. Si yo solamente dijera es un conjunto de puntos, entonces podría ser de esta manera. Mira, podría formarlo de esta manera. Un conjunto de puntos que van en cualquier dirección. Pero el detalle está que me dice, o habíamos visto que la definición era que la recta es un conjunto de puntos consecutivos que siguen una dirección y que van en línea recta. Van en una dirección determinada, ¿no? Van en una dirección determinada. Ahí está en ese conjunto de puntos, uno a continuación de otro, pegaditos uno a continuación de otro. Pero alguno me puede decir, sí, pero yo en la recta, yo la veo de manera larga, no veo ese conjunto de puntos, no lo veo. ¿En dónde está eso que me comentan del conjunto de puntos? En realidad, esto es como si tú usaras una lupa para mirar muy detalladamente a la recta, y la lupa lo que te proyecta es esto de acá, ¿no? Este conjunto de puntos de los cuales forma parte o hacen formar a nuestra recta, Conjunto de puntos que siguen una dirección de manera infinita, ¿no? Porque no tiene inicio, no tiene final. Obviamente que la recta ya tiene una dimensión, que es el largo, si queremos llamarlo así. El largo ya tiene una dimensión a la cual podemos considerar el largo, ¿no? Entonces, esta es la idea básica de la recta, ¿no? Conjunto de puntos de manera consecutiva que siguen una dirección, que no tiene inicio y final y tiene una sola dimensión, que es el largo. En algunos casos también, si queremos hablar como en el punto de las letras, las rectas les puedes llamar colocándole acá, las rectas, claro, les puedes llamar colocándole dos letras. Decimos recta AB,
O también en algunos casos a las rectas simplemente les puedes colocar una letra L y un número como subíndice, L1, ¿no? Y ahí estoy hablando de esta recta de color naranja, L1. Cualquiera de estas dos formas representa, o las puedes representar a la recta. Cualquiera de estas dos maneras, colocándole letras, dos letras AB o una sola como la L, también son formas de representar a una recta. Bien, entonces tenemos las características detalladas, ¿no?, de las rectas, sin inicio, sin fin, una sola dimensión y tal cual como puntos consecutivos. Bien, vámonos con el tercer elemento básico. Hemos visto el punto, hemos visto la recta, ahora veamos al plano. ¿Qué cosa es en sí el plano? Tres cositas importantes. El plano es un conjunto de rectas y puntos. Puntualmente es un conjunto de rectas, lo vamos a ver en un ratito más en la pizarra, que vas a ver que se van a ir uniendo entre sí hasta formar el plano. También podemos decir que es un conjunto de puntos, todos juntos ellos, uno a continuación de otro. Eso es en sí un plano, un conjunto de rectas y puntos, que es infinito. Así es, un plano no tiene fin. Lo que tú puedes ver en algún ejercicio, lo que tú puedes ver directamente en un libro, es una parte del plano. Es una parte del plano. Pero recalcando que este plano no tiene fin. No tiene inicio ni final. Y ya, a diferencia de la recta, el plano ya tiene dos dimensiones, que son un largo y el alto o la altura, como propiamente le llamamos. Ya hay dos dimensiones que debemos tenerlas en cuenta, ¿sí? Muchas veces dentro del plano se trabajan los planos cartesianos, como bien dicen, y otras figuras más que surgen a partir de él. Vámonos a nuestra pizarra para poder ver más detalladamente estas características. Bien, respecto al plano, el plano nos decía hace un momento que era un conjunto de rectas y puntos. ¿Cómo es esto? Imagínate que tienes acá una recta. Al costado pegadito pongo otra recta, pegadito otra recta, y otra, pegadito, 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 y sigo juntando rectas. Si yo sigo juntando y pegando rectas una tras otra, ¿qué se forma? Se forma un plano, ¿no? Por eso nos dice, el plano es un conjunto de rectas. Si lo quiero ver desde la perspectiva de puntos, acá es como si yo tuviera muchos puntos juntos, ¿no? Decir entonces que el plano es un conjunto de rectas y puntos es completamente válido. Y como las rectas son infinitas, de ahí también nosotros mencionamos que una recta, que el plano también es infinito. Lo que nosotros solamente observamos del plano es una parte de él, es una parte del plano. Lo que tú ves acá, yo puedo colocar acá plano P. Esto es una parte de todo un plano que es infinito, que sigue toda una dirección hacia todos los lados. Lo que vemos acá simplemente es una parte de él. Y el plano ya presenta dos dimensiones. Hablamos del largo y la altura. Largo y alto, ¿no? La altura y el largo. Ya presenta dos dimensiones. Es infinito porque te acabo de decir que las rectas continúan y como el plano está formado por rectas, también resulta ser infinito. Las dimensiones que ya las puedes ver, largo y altura, y que está formado obviamente por las rectas y los puntos, ¿no? Por las rectas y los puntos. Entonces, muy importante cómo se van construyendo estos elementos básicos que te van a servir más adelante para otros conceptos de geometría, en donde se vinculan estos elementos. Bien, entonces, tenemos ya las características del plano y ahora vámonos a un cuadrito final. Vamos a resumir lo aprendido el día de hoy. Hablamos del punto, hablamos de la recta y hablamos del plano. Características de los tres. Comparativamente, el punto no tiene dimensiones, la recta tiene una sola dimensión, que es el largo, y el plano tiene dos dimensiones. Hablamos de largo y de altura. La recta
está formada por un conjunto de puntos, mientras que el plano está formado por un conjunto de rectas. La recta y el plano, ambos comparten el hecho de que son infinitos. ¿Sí? Bien, estos son los elementos básicos de la geometría, punto, recta y plano. Te dejo acá el videito para que nuevamente lo puedas volver a practicar, lo puedas leer, interiorizar, porque a partir de acá surgen muchos conceptos, muchas propiedades, muchos conocimientos más en el campo de la geometría. Así que nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Nos vemos.